Mañana con 33 minutos este sábado 14 de junio de 2025. Aquí en Marítima 100.9 con Maggie Talavera, periodismo sin Photoshop. Mi primer invitado, Waldo Albarracín, no podía ser de otra manera. Waldo es abogado, docente universitario, ha sido defensor del pueblo y voy a aprovechar sobre todo por eso, por la experiencia que ha tenido Waldo como defensor del pueblo, para hablar del tema que nos preocupa y que lo hemos tocado así al vuelo en nuestro espacio editorial. Y vamos a ver si es posible desmontar este falso dilema que hay entre asegurar las elecciones o detener a Evo, poniendo esa detención de Evo como uno de los muchos problemas que hacen a la violencia a la que nos hemos referido antes. Waldo, querido, muchísimas gracias como siempre por la predisposición a conversar con nosotros este sábado en esta jornada. Muy buenos días, Maggie. Un saludo fraterno para ti, para todo tu equipo, para el programa y agradecido por la invitación. Estamos a tus órdenes. Waldo, por supuesto que damos por descontado que estás al tanto y acompañando paso a paso lo que está ocurriendo en Bolivia. Y decía yo cuando te presentaba, Waldo, que iba a aprovechar para hacer una referencia de cuál era el trabajo, y digo cuál era porque ya no existe el trabajo del defensor del pueblo en situaciones de conflicto que ha vivido Bolivia, porque lo que está ocurriendo hoy no es una novedad y nadie mejor que vos para decirlo. Panorama complicadísimo con una voz ausente, totalmente ausente del defensor del pueblo, y ya no voy a decir de las otras autoridades o funcionarios o actores políticos que están siendo cómplices de lo que está ocurriendo en Bolivia, querido Waldo. Como tú mencionas, es importante retrotraernos al pasado, no tan antiguo, sino obviamente en el marco ya del siglo XXI, cuando la Defensoría del Pueblo fue creada con la reforma constitucional del año 1994. 95 se aprobó y en el año 1998 se designó por un consenso en el Congreso a doña Ana María Romero, que en mi opinión fue la mejor defensora del pueblo, y ella construyó la institución, pero hubo algo fundamental, pilar, diríamos, para el éxito de ese trabajo institucional desde el Estado, pero de defensa y promoción de los derechos humanos, la independencia política. Es decir, a doña Ana María la eligieron, pero no para que se subordine a los gobiernos de turno, sino fundamentalmente para que cumpla esa labor de, reitero, defensa, promoción, difusión de los derechos humanos. Construyó la institución, creó una estructura con profesionales idóneos, vinculados obviamente a la defensa de los derechos humanos. Entonces, esa su tarea concluyó justamente en el lapso que previó la Constitución y luego se designó en el gobierno de Sánchez de Lozada una persona casi impuesta por el presidente, pero que no duró, recuerdo, creo que ni 20 días, porque ya la gente se había acostumbrado a que la Defensoría sea una entidad de legitimidad ciudadana, por tanto, no, ya no aguantaba, no admitía la, la vigencia del titular de ese cargo, es decir, de esa institución, de una persona subordinada políticamente. Entonces, la presión ciudadana hizo que esa persona designada en el Congreso renuncie. Posteriormente le tocó al suscrito hacerse cargo de la institución, obviamente designado por el Congreso. Y claro, yo no tenía por qué cambiar la estructura de esa defensoría, ni llevar a mi gente, ni a mis amigos, sino respetar todo ese colectivo humano que estaba trabajando en la entidad, solamente llené los vacíos que habían quedado. Y claro, la vara me quedaba muy grande, lo reconozco con honestidad y con humildad, pero hicimos todo el esfuerzo para que esa entidad siga en esa línea que había dejado doña Ana María Romero, de defender los derechos humanos, independientemente de quién sea el agresor o quién sea la víctima. Es decir, quitarle el sesgo político y defender.
en esa dimensión. Tocó vivir coyunturas muy complejas, muy difíciles. Pero hay algo que quiero rescatar en este ámbito. Y para eso vuelvo a retroceder porque en el año 2002, cuando todavía estaba doña Ana María, mi persona presidía la Asamblea de Derechos Humanos, y a eso hay que sumarle una institución importante, más allá de las preferencias religiosas, la Iglesia como Ujú. tal, ¿no? Un trípode que le ahorró turriles y turriles de sangre al país, porque Bolivia siempre van a haber conflictos, especialmente por demandas de orden económico-social. Pero además hay una cultura, ¿no?, del conflicto. Yo decía en algún momento que es un país de conflicto maníacos compulsivos, ¿ya? Y bueno, esa es la realidad, pero hay que saber administrar el conflicto, hay que saber adecuarse a la realidad y procurar que a través de la mediación, es decir, lograr que las partes se sienten en una mesa de negociación, el Estado, el gobierno, en fin, el sector que está en conflicto, y en una relación horizontal, nadie mira desde arriba ni desde abajo, se encontraban soluciones. Eso lograron estas tres instituciones en esos años, o sea, la Iglesia Católica, la Defensoría presidida por doña Ana María y mi persona, la Asamblea de Derechos Humanos. Entonces la gente ya se había acostumbrado a que antes de generar un conflicto les buscaba a estas instituciones para que les ayuden a acercarse al gobierno y viabilizar una solución, reitero, dialogada, consensuada, eh, para reivindicar el derecho que estaban planteando o que mencionaban estaba siendo conculcado, en fin. Entonces se creó una especie de cultura del diálogo ante el conflicto. Es más, cuando llegué a la Defensoría, nosotros hacíamos un diagnóstico de potenciales conflictos que se puedan aproximar y antes de que surja el mismo, convocábamos a un diálogo, etcétera. Esa cultura del diálogo, del consenso, fue eliminada sistemáticamente por el gobierno del MAS. Yo recuerdo que en algún momento el propio Evo Morales decía, si el pueblo está en el poder, ¿para qué necesitamos defensor del pueblo? ¿No es cierto? Entonces había un desprecio a las tres instituciones. Entonces, como no podía eliminarlas porque estaba en la Constitución, lo que optó el gobierno es cooptar. En este caso, ya empezó a promover la designación de personas subordinadas al régimen político, y en ese sentido ya la Defensoría pues desapareció, ¿no? O sea, claro, físicamente continúa hasta hoy día, solamente consumiendo presupuesto del Estado, pero en términos de beneficio a la sociedad, es decir, de que el conjunto de la población confíe en su Defensoría, más allá de la persona, eso ya no existe porque, reitero, nadie les cree. Podría convocar hoy día el actual titular a un diálogo, pero ¿quién le va a dar credibilidad? Esa credibilidad, no me refiero a las virtudes personales del individuo, de la persona, de quien está dirigiendo la entidad, sino me refiero al grado de legitimidad ciudadana que construye la institución y que la mantiene día a día. Eso ya no existe. Entonces, cuando tú dices, se extraña, se hace notar la ausencia de esta entidad en un momento tan difícil, tan complejo que está viviendo el país, no es casual, porque el propio régimen, y cuando hablo del régimen de poder, no solo me refiero al gobierno de Luis Arce, sino a los masistas en su conjunto, androniquistas y evistas y demás istas, ¿no? Ellos han promovido no solo la designación de un defensor afín o subordinado a esa tendencia política, sino lo hacen también con la Contraloría. A ver, tú has visto hasta este momento por la capacidad de investigación periodística que tienes, ¿has visto algún acto positivo de la Contraloría General de la República o del Estado? En No pasa nada. absoluto, pues hasta ni nos acordamos que existe la Contraloría, ¿no? Claro, ni nadie lo conoce, ¿te das cuenta? Pues que ellos deliberadamente eligen a una persona que no les controle nada. Eso pasa con la Contraloría, con la Defensoría, pasa con la Fiscalía. El fiscal general funciona también de acuerdo a lo que eh, le instruye el gobierno, el que se fue y el actual. Entonces,
Ni qué decir del Tribunal Constitucional, o sea que instituciones que en un sistema democrático deberían hacer ostentación, pero contundente de su independencia política, hoy día no, actúa exactamente al revés. Y un último artículo que te lo he enviado hablaba sobre que estamos en manos de magistrados, de jueces que trafican con la justicia. Así lo dije en mi artículo y me ratifico en el mismo. ¿Por qué? Pero eso no es casual, es deliberado. Entonces, ante ese escenario, obviamente, la democracia ha sido reducida a su mínima expresión, el Estado de Derecho también ha sido aniquilado y estamos esclavizados, sometidos, dominados, reitero, por el control político que se ejerce y obviamente eso se traduce en una peligrosa indefensión ciudadana. O sea, Ahora, claro, ese es un panorama sumamente preocupante. Y yo digo, lo que más me preocupa, Waldo, y aquí te lo planteo a ver, es que las cosas están ocurriendo y ya hay un cinismo tal. Lo que me asombra es que no hay una reacción acorde. A ver, estaba institucionalizado y de a poco fueron metiéndole, ¿no? En este momento, sin voz el defensor del pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos continúa tomada. Ahí están no sé cuánto, todos los días hacen guardia a 4 o 5 policías. Amparo sigue con la gente de la Asamblea afuera. Y la gente pasa y ya es algo normal, o sea, ya no se inmuta a nadie y está ahí, ¿no? Estábamos hablando, acordándonos de lo que ocurrió con los esposos Andrade en el 2000 todavía, antes de que esté el gobierno. Es elegido Evo Morales, autor de todo eso, autor digo junto a toda la gente que estaba ahí. Lo expulsan en el 2002 y vuelve alegando por supuesto que le habían violado. Eso lo va a hablar Andrés Gómez en otra entrevista que tenemos con él. Van sucediendo las cosas y no pasa nada. Y ahorita en esta coyuntura, a ver, el presidente está diciendo que todos somos testigos de que hasta ahora el gobierno ha combatido con fuerza cualquier método violento e ilegal en el ejercicio de la política, venga de donde venga. Sabemos que es una gran mentira, pero no pasa nada, ¿no? Con este tema de los bloqueos y de las muertes, sale a ver Eduardo del Castillo, candidato ahorita a la presidencia por el MAS, diciendo que lo primordial, es cuidar que se realicen las elecciones y que después se verá qué se va a hacer con el cumplimiento de mandamiento de aprehensión de Evo Morales. O Andrónico Rodríguez, que ha dicho que muchos sectores que están en las carreteras están con justa razón y que el gobierno es el que es completamente incapaz de resolver y responder las demandas sociales. Y también ya han salido, ha logrado el gobierno su la famosa aprobación para que aceleren en la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de los créditos que fueron absorbados durante ¿cuánto? Un año. Pues también ahora lo hemos leído a Samuel Doria Medina diciendo que hay que aprobar los créditos también supuestamente para asegurar las elecciones. Hay 5, 6 muertos ya ahorita en los últimos días por los bloqueos. Y esto no tiene miras de acabar. Y están en estos discursos que sabemos que no son reales, Waldo, ¿no? La iglesia con algunos pronunciamientos, pero no con la fuerza que vos misma has señalado tenía antes. Un defensor del pueblo que no existe. Y una asamblea permanente de derechos humanos partida en 1000. Y a la par, actores políticos que tampoco son capaces de lograr, como lo han hecho hace 2 días, convocados por el Tribunal Supremo Electoral para garantizar las elecciones, de hacer lo mismo reclamando esto, pacificación y verdad en una lucha sincera contra toda manifestación violenta como lo que estamos viendo, Waldo. Mira, eh, hay una actitud pilatuna del régimen porque ahora empieza a echarle la culpa de toda la situación de violencia que vive el país a, a su correligionario. En el momento confrontado, pero nada raro que de aquí a 10 días se vuelvan a unir y cambie el discurso, porque la consecuencia de todo lo que está viviendo el país tiene una responsabilidad compartida en su integridad en el movimiento al socialismo en sus 3 vertientes. Entonces, nadie puede decir solo este es el culpable.
Evidentemente no lo vamos a descubrir hoy día a Evo Morales. Sabemos que es un personaje siniestro, podría decir incluso con ciertos rasgos psicopáticos. Se alimenta con la sangre, se alimenta eh, con la desgracia de los demás. Para él es necesario las muertes porque hasta en eso ellos lo planifican. Es decir, fracasan si no hay sangre. Como no son ellos los que se mueren, entonces sacrifican a sus propios correligionarios. Hasta ahora no se ha investigado, pero incluso en los hechos de Sacaba, es decir, lo que acontece ya durante el gobierno de doña Yanine Áñez, la fiscalía no ha investigado a fondo porque habían versiones muy sustentables de que gente que ha muerto con un disparo por la espalda. ¿Ya? Bueno, pero lo importante para ellos era que existan muertos. Es una especie de actitud vampiresca de la política. O sea, si tú lo escuchas, además no solo a Evo Morales, si tú re- rememoras los discursos, especialmente públicos, de uno de sus principales adláteres, el señor Juan Ramón Quintana, que lo coman los gusanos. ¿No es cierto? El otro día estaba diciendo, no, tiene que haber muertos. Es decir, como que ellos en su discurso ya hablan de la necesidad ostensible de que su movilización adquiere fuerza cuando hay muertos. Entonces, es muy delicado lo que te estoy diciendo, pero necesario mencionarlo, porque ellos provocan el conflicto, provocan la violencia, pero cínicamente después se victimizan. Ese es esa es la estrategia de ellos. Provocan muertos para posteriormente victimizarse. Entonces, en este momento, claro, su victimario tendría que ser el gobierno. Pero ojo que esa posición puede cambiar radicalmente 180 grados si de aquí a unos días, un tiempo, por necesidad electoral, consensúan para obtener una victoria en las urnas. Y le pongo comillas también a eso, por una razón elemental. En este momento, ninguna de las tendencias, además, ni su candidato oficialista, el exministro de Gobierno, que creo que andaba con un 2% por ahí, ni el señor Andrónico, peor el señor Evo Morales, ninguno tiene la posibilidad real de que a través de un procedimiento electoral transparente, idóneo, de salir airosos en un victorioso elección. Ojo, ni siquiera uniéndose a las tres tendencias. ¿Qué te estoy queriendo decir? Como tienen la necesidad y la obsesión de mantenerse en el poder, requieren de un procedimiento electoral viciado. Ya lo han demostrado en dos anteriores oportunidades, con la física victoria de Evo Morales, física en el sentido falso, ¿no? La física victoria del señor Luis Arce, porque ahí hubo también fraude, pero con tecnología de punta más sofisticada y mejor preparada, y lo que pretenden hoy día imponer. Entonces, como hay esa necesidad, significa que el fraude de todas maneras está en la agenda. Y esa no es una especulación de que él habla, sino me baso en las experiencias anteriores y en la imposibilidad material de que el MAS pueda salir, reitero, victorioso en una siguiente elección al margen del fraude. Ese es el tema. Ahí está la preocupación, Waldo, y vamos a aprovechar estos últimos minutos, perdón, de este contacto para eso. La preocupación es que ya sabemos cómo son y están dando señales los supuestos adversarios de Evo en este momento, los nuevos adversarios, entre comillas, de Evo, de que van camino a lo que vos estás señalando, la posibilidad de que al final por una necesidad se unan. No son casuales las declaraciones, tanto la de Andrónico, que está ya queriendo decir que hay razón, que el problema está en el gobierno, o lo que ha dicho del Castillo, no es este el momento. Imagínate, nada menos que el exministro de Gobierno, que ha sido durísimo y también cruel en las actuaciones que ha hecho desde el ministerio, haciendo incluso cosas que no tendría que hacer un ministro, ¿no? Las famosas conferencias de prensa, demostrando a los supuestos instigadores a la violencia, como lo hemos visto,
en el mismo caso de el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho de acá de Santa Cruz. Pero bueno, están dando señales de que están queriendo aparentemente negociar. Eso frente a declaraciones como estas, y los tenemos el video ahí. Querían bala, bala van a tener. A ver si se animan a venir al trópico de Cochabamba. Este gobierno se tiene que ir, ¿no? Hacen alarde, muestran las armas. Acá por menos ha habido la represión, no solamente en Santa Cruz, hubo en Sucre, hubo con el tema de Chaparina, hubo en Cochabamba, con muertos de por medio, con gente absolutamente identificada, con armas y todo. Pero acá vemos, todo el mundo se olvida y están sentándose a negociar las garantías para el proceso electoral sin tomar en cuenta este problema de fondo, la violencia y lo que vos estás diciendo. Está armado. El aparato no se ha cambiado, el aparato, digo yo, la maquinita para un fraude o para que no hayan unas elecciones transparentes. En esta coyuntura, ahorita, pensando en mañana o en ayer, iba a decir, ¿no? ¿Qué le queda a Bolivia, a los bolivianos? Ya. Claro, no es casual la declaración del señor del Castillo cuando dice, no es importante en este momento la detención de Evo Morales, primero son más importantes las elecciones, pero un candidato, estamos hablando de un candidato que sabe que no va a ganar, sabe, entonces, como sabe que no va a ganar, pero sabe que necesita continuar en el poder, que es diferente. En ese sentido, yo te puedo asegurar, no sé, te dije 10 días al cálculo, pero por ahí, quienes en este momento están confrontando, van a negociar, ¿no? Porque son así de inescrupulosos y cínicos, y luego por el país, por la patria, por el pueblo, se van a inventar cualquier eslogan para atrincherarse en una sola candidatura. El señor Andrónicos, por eso habla maravillas, sigue hablando maravillas del principal asesino político que es el señor Evo Morales, ¿no es cierto? Para él sigue siendo su líder, su jefe, su dios, en fin. Entonces, frente a eso, eh, deberíamos esperar una reacción diferente de los líderes políticos opositores o con tendencia democrática. Y lo que me preocupa es que la Corte los reúne, se ponen a hablar de todo y no hablan de lo principal. Exactamente. ¿Qué es lo principal, estimada Maggie? La posibilidad objetiva del fraude, porque tenemos más de 1 millón de fantasmas, de muertos que ya han votado. ¿Me entiendes? Eso no se ha saneado hasta el momento. Entonces, yo le pregunto, sin entrar a nombres, a quienes concurren del lado de la oposición, concurren a las reuniones convocadas por el órgano electoral, ¿por qué no plantean el tema del saneamiento del padrón? ¿Por qué no hacen referencia a esto, más de 1 millón de personas, fantasmas, que son utilizados ese 1 millón justamente para definir victorias físicas? La única persona que hace parte del órgano electoral que ha hablado con honestidad sobre este tema en este momento está en el exilio. Me refiero a Rosario Batista, Ujú. la única vocal honesta que ha mostrado no solo dignidad, ética profesional, vocación democrática, sino sobre todo eh, valor civil para decir las verdades. Y claro, tuvo que irse del país porque si no en este momento estaría en alguna de las cárceles del país. Los demás y a los demás, todos, y aquí no hay excepción para nadie, los demás miembros del órgano electoral, en este momento, ellos no te garantizan imparcialidad, transparencia en el proceso. De tal modo que esas reuniones con los partidos tienen una hipocresía, pero indignante, porque no tocan el tema de fondo. Quieren elecciones limpias, saneen el padrón, vean y garanticen técnica o tecnológicamente un proceso electoral también limpio, donde la victoria, es decir, donde se garantice que el pueblo vote y elija. Porque aquí sí te permiten el voto, pero no te permiten elegir. Esa decisión está en la tecnología de punta que viene desde México, de otros lados, ¿no es verdad? Y que te muestran cínicamente cómo ha pasado en Venezuela. Pero ojo, en la respuesta que tú estás buscando, también está el ejemplo que nos han legado
los amigos de Venezuela, que trabajaron con seriedad, con tiempo, ¿no? Sí, también con recursos, y demostraron, ahora el poder político no te permite consolidar una victoria, pero demostraron ante el mundo que quien ganó las elecciones fue el señor González y no Maduro, y eso, acá podemos lograr dos cosas. No solo que gane un candidato opositor, sino que no se permite el fraude. Pero para eso requieres unidad, requieres vocación democrática. Entonces, el mensaje sería para los señores que están de candidatos opositores que todavía mantienen un discurso democrático o que creen en la democracia, es toquen el tema de fondo. Cuando les convoque la Corte, toquen el tema de fondo. ¿Qué se va a hacer con el padrón electoral? ¿Qué se va a hacer con ese más de 1 millón de votos fantasmas que están vigentes, ¿no es cierto? ¿Y cómo van a garantizar de que el proceso electoral sea limpio? Incluso en el exterior, porque no te olvides que en el exterior quienes se encargan de controlar Mm, el proceso electoral son los consulados. Y exacto. los consulados están llenados de militantes del MAS. En consecuencia, la tarea es grande. Y si la tarea es grande, pues no nos mientan diciendo que es importante que haya elecciones. Elecciones truchas ya significa una nueva frustración de un pueblo que con convicción democrática acude a las urnas, pero después termina desencantado porque le estafaron, porque aparece el perdedor como ganador. Esa es la historia que deberíamos cambiar. Clarísimo, querido Waldo, y has tocado, yo creo que has puesto el dedo en la llaga, como uno dice, ¿no? Se ha perdido una oportunidad extraordinaria, lejos de sentir qué bien, qué alivio cuando uno ve la foto final donde están todos, ¿no? Todos los candidatos, donde está el presidente del Tribunal Supremo Electoral, ha estado el mismo presidente Arce ahí presente. Lo único que se ha sacado, al menos lo que más destaca de la reunión, es que van a darle vía libre a los créditos porque es la única manera de garantizar los recursos para que se hagan las elecciones. Lo estoy resumiendo de una manera arbitraria, sin duda alguna, pero no se ha tocado el tema de fondo. Han perdido una oportunidad extraordinaria. Tu voz final es, yo creo, que la pauta para seguir esta semana dando con la misma tecla, a ver si algo sucede. Sí, se debe respaldar toda iniciativa ciudadana, porque yo creo más en la sociedad civil que en la sociedad política, lamentablemente. Deberíamos, en democracia, creer en los políticos, no creo, ni en los oficialistas, ni en los opositores, por todo lo que se está viendo. Sin embargo, reivindico a esa sociedad civil que en diferentes coyunturas, con el 21F, en el 2019 y ahora también, los pititas y toda esa gente digna, ellos están ya tomando medidas para el control electoral, pero las entidades políticas tendrían que también ser partícipes de ello. Ojalá que con un buen sistema de control ciudadano electoral podamos evitar el fraude. Es una aspiración, pero que no solo sea deseo, sino una realidad concreta. Muchas gracias. Va a depender de todos. Muchísimas gracias, querido Waldo, por tu tiempo. Igualmente, pues, y un abrazo fraterno para ti y para todos los oyentes del programa. Waldo Albarracín, abogado, ex defensor del pueblo, ex presidente también de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que me estaba olvidando. Vamos a continuar, David, nos vamos a un corte y voy a remarcar esto último que ha dicho Waldo, va a ser pauta para la semana que viene. Vamos a interpelar, ojalá que se dejen interpelar, ¿no?, los candidatos que nos están pidiendo el voto para las elecciones del 17 de agosto. Vámonos al corte escuchando a Natalia Jiménez, El sol no regresa. Me voy con un consejito antes, por favor. Transferir dólares al exterior sin estrés, sin vueltas, sin demora, parece una misión imposible, ¿no? Pero no lo es. Depende mucho de un servicio y de la experiencia que pueda tener el banco que te ofrezca el servicio. BCP, lo menos parecido a un banco, es el que te puede dar una buena respuesta. Vamos.